El 31 de febrero, a las 9:15 de la noche, todos los habitantes de la ciudad se convencieron que la muerte es ineludible. Enfocada por la atención de cada uno, esta evidencia, que por lo general lleva una vida de araña en los repliegues de nuestras circunvoluciones, tendió su tela en todas las conciencias. Se derramó en los cerebros hasta impregnarlos como a una esponja. Desde ese instante, las similitudes más remotas sugerían con tal violencia la idea de la muerte que bastaba hallarse ante una lata de sardinas, por ejemplo, para recordar el forro de los féretros, o fijarse en las piedras de una vereda para descubrir su parentesco con las lápidas de los sepulcros. En medio de una enorme consternación, se comprobó que el revoque de las fachadas poseía un color y una composición idéntica a la de los huesos, y que así como resultaba imposible sumergirse en una bañadera sin ensayar la actitud que se adoptaría en el cajón, nadie dejaba de sepultarse entre las sábanas, sin estudiar el modelado que adquirían los repliegues de su mortaja. El corazón, sobre todo, con su ritmo isócrono y entrañable, evocaba las ideas más funerarias, como si el órgano que simboliza y alimenta la vida solo tuviera fuerzas para irrigar sugestiones de la muerte. Al sentir su tic-tac sobre la almohada, ¿quién no llorará a la vida que se le iba yendo a cada instante? Escuchaba su marcha como si fuese el eco de sus pasos que se encaminaran a la tumba. O lo que es peor aún, como si oyese el latido de un aldabón que llamara a la muerte desde el fondo de sus propias entrañas. La urgencia de liberarse de esta obsesión por lo mortuorio hizo que cada cual se refugiara, según su idiosincrasia, ya sea en el misticismo o en la lujuria. Las iglesias, los burdeles, las posadas, las sacristías se llenaron de gente. Se rezaba y se fornicaba en los tranvías, en los pasillos públicos, en medio de la calle, borracha de plegarias o de aguardiente. La multitud abusó de la vida, quiso exprimirla como si fuese un limón, pero una ráfaga de cansancio apagó para siempre esa llama rara de piedad y de vicio. Los excesos de libertinaje y de la devoción habían durado lo suficiente, sin embargo, como para que se demacraran los cuerpos, como para que los esqueletos adquiriesen una importancia cada día mayor, sin necesidad de aproximar las manos a los focos eléctricos. Cualquiera podía instruirse en los detalles más íntimos de su configuración, pues no solo se usufructuraba de una mirada radiográfica, sino que la misma carne se iba haciendo cada vez más traslúcida, como si los huesos, cansados de yacer en la oscuridad, exigieran salir a tomar el sol. Las mujeres más elegantes, por lo demás, implantaron la moda de arrastrar enormes colas de crespón y no contentas con pasearse en coches fúnebres de primera, se ataviaban como un difunto para recibir sus visitas sobre su propio túmulo, rodeadas de centenares de cirios y coronas de siempre vivas. Inútilmente se organizaron romerías, kermeses, fiestas populares. Al aspirar el ambiente de la ciudad, los músicos contratados en las localidades vecinas tocaban los charlestons, como si fuesen marchas fúnebres, y las parejas no podían bailar sin que sus movimientos adquiriesen una rigidez siniestra de danza macabra. Hasta los oradores especialistas en exaltar la voluptuosidad de vivir resultaron una perfecta ineficacia, pues no solo los tópicos más experimentados adquirían entre sus labios una frigidez cadavérica, sino que el auditorio solo abandonaba su indiferencia para gritarles: «Muera ese resucitado verborrágico, a la tumba ese bachiller de cadáver». Esta propensión hacia lo funerario, hacia lo esqueletoso, podía dejar de provocar tarde o temprano una verdadera epidemia de suicidios. En tal sentido, por lo menos, la población demostró una inventiva y una vitalidad admirables. Hubo suicidios de todas las especies, por todos los gustos, suicidios colectivos, en serie, al por mayor. Se fundaron sociedades anónimas de suicidas y sociedades de suicidas anónimos. Se abrieron escuelas preparatorias al suicidio, facultades que otorgaban título de perfecto suicida. Se dieron fiestas, banquetes, bailes de máscaras para morir. La emulación hizo que todo el mundo se ingeniase en hallar un suicidio inédito, original, una familia perfecta, una familia mejor organizada que un baúl. Innovación ordenó que la enterrasen viva, en un cajón donde cabían, con toda comodidad,
las 4 generaciones que la adornaban. 800 suicidas disfrazados de Lázaro se zambulleron en el asfalto desde el 20º piso de uno de los edificios más céntricos de la ciudad. Un dandy, después de transformar en ataúd la carrocería de su automóvil, entró en el cementerio a 170 kilómetros por hora, y al llegar ante la tumba de su querida, se descerrajó 4 tiros en la cabeza. El desaliento público era demasiado intenso, sin embargo, como para que pudiera persistir ese ímpetu de aniquilamiento y exterminio. Bien pronto nadie fue capaz de beber un vasito de estricnina. Nadie pudo escarbarse las pupilas con una hoja de Gillette. Una dejadez incalificable entorpecía las precauciones que reclamaban ciertos procesos del organismo. El descuido amontonaba basuras en todas partes, transformaba cada rincón en un paraíso de cucarachas. Sin embargo, sin preocuparse de la dignidad que requiere cualquier cadáver, la gente se dejaba morir en las posturas más denigrantes. Ejércitos de ratas invadían la casa con aliento de tumba. El silencio y la peste se paseaban del brazo por las calles desiertas, y ante la inercia de sus dueños ya putrefactos, los papagayos sucumbían con el estómago vacío, con la boca llena de maldiciones y de malas palabras. Una mañana, los millares y millares de cuervos que revoloteaban sobre la ciudad, oscureciéndola en pleno día, se desbandaron ante la presencia de una escuadrilla de aeroplanos. Se trataba de una misión con fines sanitarios, cuyo rigor científico implacable se evidenció desde el primer momento. Sin aproximarse demasiado, para evitar cualquier peligro de contagio, los aviones fumigaron las azoteas con toda clase de desinfectantes. Arrojaron bombas llenas de vitaminas, confetis afrodisíacos, globitos hinchados de optimismo, hasta que un examen prolijo demostró la inutilidad de toda profilaxis, pues al batir el récord mundial de defunciones, la población se había reducido a 6 o 7 moribundos recalcitrantes. Fue entonces, y solo después de haber alcanzado esta evidencia, cuando se ordenó la destrucción de la ciudad, y cuando un aguacero de granadas, al abrazarla en una sola llama, la redujo a escombros y a cenizas, para lograr que no cundiera el miasma de la certidumbre de la muerte.